Listos, ya empezamos, Carlos. Cuando tú me digas. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Cajicón. Hoy estamos muy contentos porque tenemos de nueva cuenta de invitado al contador Carlos Gutiérrez Pérez. Él es experto en los temas fiscales con sentido de ustedes, favorito de ustedes. Y bueno, vamos a tener hoy mucha audiencia, ya están algunos conectados en Zoom, también ya tenemos en Facebook, les mandamos muchísimos saludos. Yo soy Elizabeth Leiva y hoy vamos a tener el tema de enajenación de acciones, un tema de interés en el mundo empresarial, para nosotros los colegas, contadores, que damos asesorías a los empresarios, que también trabajamos dentro de las empresas, pues también para algunos abogados, algunos administradores, algunos profesionales que dan servicios que tienen que ver con estos temas de interés para los empresarios, en estos casos algunas reestructuras que se dan corporativas. Vamos a tocar estos temas con Carlitos. Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ti, Eli, por la invitación y pues listo para platicar porque, como bien lo dijiste, es un tema sumamente importante el hablar de enajenación de acciones porque trae muchas aristas y muchas consecuencias que pueden dar efectos de muchos tipos. Sí, claro, y si tomamos de inicio una mala acción, no analizamos bien todo el contexto, los riesgos que pudiera traer, pues lejos de ser algo que pudiera traer algún beneficio para el empresario, pues pudiera ser algo catastrófico, ¿no? Y a lo mejor ya estaremos hablando de gobierno corporativo, Carlitos, como ves, nos vamos a ir hasta esos extremos. Sí, claro. No, de hecho, pues, de entrada podemos estar hablando de muchas situaciones. Aquí podemos ver temas tales como los aspectos que estén relacionados con la toma de decisiones de autoridad, obviamente los derechos corporativos que estos tienen, entre otros aspectos, y nos pueden llevar a varias situaciones, ¿no? Y pues va a depender mucho de lo que quieran hacer y cómo lo quieren hacer y para qué objetivo lo buscan hacer, ¿no? Que también es uno de los aspectos ahí interesantes. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, contador Carlos es contador público certificado y bueno, conoce perfectamente todos estos temas, hasta tema de dictámenes, y ya saben que ustedes pueden explotar los conocimientos de Carlitos, hacer muchas preguntas, compartirnos cualquier experiencia, algún comentario que nos quieran compartir. Estamos atentos vía Zoom y también vía Facebook. Y bueno, vamos a empezar cuestionando a Carlitos. Carlitos, algunos a lo mejor amigos no conocen bien del tema, a lo mejor hay algunos empresarios que apenas se van empapando de todo esto. Pudiéramos comenzar por saber qué son las acciones, Carlitos. Con todo gusto. Bien, cuando constituimos una persona moral, normalmente su capital se representa por títulos de acción. Las acciones representan una parte alícuota del capital de una sociedad, el cual, pues básicamente, entre otros aspectos, nos da derecho a disfrutar de los beneficios futuros que genere la empresa y nos da derechos corporativos, es decir, a votar, a resolver en asambleas, entre otros aspectos. Entonces, aquí vamos a tener una serie de situaciones que van a estar relacionadas con las acciones, porque precisamente estar ahí. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad que eres, puedes tener acciones. En otros casos hay otros que se llaman partes sociales. Por ejemplo, una sociedad anónima, ya sea de capital variable o de proyectos de inversión, que también es lo que conocemos como SAPI, inclusive una SAS, sus títulos que representan el capital se llaman acciones. Mientras, por ejemplo, en una sociedad civil, en una SDRL, ahí como tal, su capital está representado por partes sociales, que viene siendo el equivalente a una acción de una SA, nada más que en este tipo de sociedades. Entonces, estos series son precisamente
lo que vamos a representar con una acción. Obviamente, desde el punto de vista jurídico, las acciones como tal se están clasificados como bienes muebles, los cuales, al ser bienes muebles, son sujetos de enajenarse en cualquier momento. Claro, perfecto. Sí, a lo mejor para algunos les va a parecer un poquito aburrido el inicio, pero necesitamos todos conocer bien todos los conceptos para poder llegar a lo que a lo mejor nos pudiera hacer más útil, los beneficios que nos pudiera resultar el análisis de todo lo previo al tema que vamos a analizar. ¿Y de qué forma se pueden transmitir las acciones? Bueno, mira, de entrada, las acciones, su forma de transmisión es muy sencillo. Obviamente es a través de algo que conocemos como el endoso. Es decir, tiene todo un contexto marcado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. De hecho, nosotros vamos a encontrar en lo que es el artículo 131 de dicha ley, precisamente esta mención, ¿no? Dice que para poder transmitir una acción, simplemente se hace a través del endoso. Es decir, nosotros agarramos el título de acción, lo volteamos literalmente, y al reverso hacemos el anoto del endoso, donde le vamos a decir, ¿sabes qué? Pues transmito en propiedad el siguiente título. Y ahí ya le ponemos. Entonces, ese endoso ya por sí solo hace una transmisión. Ahora, sin embargo, no es la única forma de hacer la transmisión de sociedades. ¿Por qué? Yo puedo también transmitir la acción vía donación. Recordemos, el Código Civil Federal define la donación como el tomar todo o parte de tus bienes presentes y otorgarlos a un tercero a título gratuito. Entonces, yo puedo literalmente regalar mis acciones. Otra forma de transmitir también las acciones es mediante el embargo. Es decir, que por ahí tengo adeudos y pues se enteran que yo tengo mis acciones y me las embargan. Entonces, también a través del embargo pueden transmitirse las acciones. Otra forma también es a través de la dación en pago. Es decir, debo dinero, tengo ahí esas acciones y tomo acciones y te las entrego como pago de lo que te debo. Entonces, todo esto, de manera genérica, se le conoce como enajenación. ¿Sale? Es decir, no importa si fue a título gratuito, no importa si fue con un precio, no importa si fue como dación en pago, simplemente estamos haciendo una enajenación. Entonces, la transmisión de acciones es una enajenación, pero en todos los casos caemos en la regla general. Si te la doné, al reverso del endoso, cedo en donación los derechos del presente título. Si te la di en pago, cedo los derechos de los siguientes títulos en pago. Y así sucesivamente. Entonces, el endoso es la manera general que ya dependiendo de la particularidad es lo que tendríamos que llevar. Perfecto, Carlos, pero para todo esto, pues debe de haber un análisis previo, ¿no, Carlos? ¿Cómo va a dar ese efecto, por ejemplo, en el caso de la donación de las acciones, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que aquí también tenemos más que ver nada más la pura parte mercantil, tenemos que ver inclusive qué objetivo se busca. Porque Claro. hay acciones o hay sociedades cuyas acciones no se pueden dar en donación y cuyas acciones tampoco se pueden heredar. ¿Por qué? Porque también, al ser bienes, son susceptibles de formar parte del patrimonio de una persona física y a su muerte pueden ser heredados a terceros. Entonces, por ejemplo, es muy normal que en una SC, en una AC, inclusive en una SDRL, existan este tipo de cláusulas de que no se pueden heredar los títulos de participación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de morir el socio, entonces el heredero tiene derecho a que se le pague el valor del título, pero no puede entrar como nuevo socio de esa sociedad. Otra de las formas también por ahí del análisis pues, es ver qué es lo que buscamos. A veces nada más, como tú dijiste al principio de nuestra plática, Lee, a veces nada más buscamos una reestructura. Es decir, tengo a Juan, a Pedro y a Luis y Carlos como socios. Pero resulta que Juan y Pedro solamente son prestanombres,
son testaferros. Y Claro. lo que quiero es dejar esto en orden. Entonces, digamos, ¿sabes qué? A ver, Juan le va a ceder sus acciones a Luis y Pedro le va a ceder sus acciones a Carlos. Entonces, en esos casos, es una simple reestructura del capital. Pero, aunque podemos decir que una simple reestructura tiene también sus bemoles legales, Eli. ¿Por qué? Porque en una reestructura de capital, la reestructura de capital es cuando tú tienes varias series de capital. Por ejemplo, tenemos una serie A, una serie B y una serie C. Pero resulta que pues, se nos hace ya demasiadas acciones en circulación para controlarlas. Entonces queremos desaparecer la serie C y la serie B y quedarnos solamente con la serie A. Entonces, la reestructura de capital precisamente consiste en que amortizamos todas esas acciones de la serie B y C y las sumamos a la serie A, ya sea asignándole un nuevo valor a esta serie o ya sea emitiendo nuevas acciones de esta serie, según sea el caso. Y eso es a lo que le conocemos reestructura de capital. Ahora, otra forma también de reestructura de capital, Eli, es cuando formamos parte de un grupo de sociedades, en donde a lo mejor en la sociedad A estamos como socios Elizabeth y Carlos. En la sociedad B estamos Rubén y Carlos. En la sociedad D estamos Omar y Elizabeth. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Pues bueno, lo que pasa en este aspecto es de que decimos, ¿sabes qué? Pues ya no queremos estar tan segregados y realmente queremos que quede un accionista común. Elizabeth va a estar en todos. Ah, entonces, ¿sabes qué? De la B, Rubén le va a ceder sus acciones a Elizabeth. Pero, ¿qué vamos a hacer con Rubén? Ah, bueno, Rubén va a dejar de ser accionista de B, pero se va a volver accionista de D. Entonces, al estar moviendo las acciones, nosotros obviamente podemos nada más intercambiar valores, es decir, no se hace con un fin de lucro, se hace nada más con un fin de reacomodar las cosas. A eso también se le conoce como reestructura de capital. Ah, perfecto. Perfecto, Carlos. ¿Y todo esto dónde se cocina? ¿Quiénes son los que participan en toda esta toma de decisiones, todo este análisis? Bueno, mira, para poder hacer un análisis de esta naturaleza tienes que tener por lo menos contigo a los siguientes especialistas. Uno, un abogado corporativista, para que analice precisamente desde el aspecto legal mercantil lo que tus actas permiten y no permiten. Porque recordemos que los estatutos sociales pueden tener menciones especiales que permitan o no permitan hacer ciertas cosas. Dos, tienes que tener a tu asesor financiero que analice el valor que puede tener la acción para poderse transmitir a un valor adecuado. Porque recuerda que si estamos hablando de una estructura, por ejemplo, de un grupo de sociedades, podríamos estar hablando de una operación entre partes relacionadas, que si no la llevamos dentro de este contexto para lo que vamos a establecer, pues vamos a encontrar que pudiera darse como una operación realizada a valores que no se encuentran hechos como entre partes independientes. Y tres, también tienes que tener a tu asesor fiscal. ¿Por qué? Porque todo esto, en este caso, Eli, pues también tiene un efecto impositivo. Entonces debemos de analizar Claro, hasta dónde queremos o podemos pagar de impuestos. claro, y hacerlo de la manera más adecuada para evitar riesgos, ¿no? Y te lo comento porque por ahí en la firma tenemos un cliente que nos pidió este tipo de asesoría y dice, no, no, es que yo solamente quiero verlo así con usted, que me dé todo el plan, el proyecto y lo llevamos a cabo. Y le comento, le digo, no, es que deben intervenir diversos especialistas, se tiene que analizar esto a fondo, se tiene que ver el tema corporativo de primera instancia. Y es que hay veces que a lo mejor a los empresarios les pudiera parecer llamativo porque lo escucharon por algún lugar o porque alguna persona les comentó, oye, puedes hacer esto, lo otro, y esas mismas personas, esos empresarios a lo mejor no lo hicieron de la manera más adecuada y lejos de verle un beneficio o algo productivo a este tipo de situaciones, pues yo le veo un riesgo enorme, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció correcta lo que comentaste, Carlos, te lo agradezco mucho porque sí es muy necesario
que los empresarios consideren el todo, ¿no? Que no nada más se fijen en lo llamativo que pudiera resultar alguna plática. Pueden decir, oye, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, sin ver el trasfondo, ¿no? Y lo que pudiera resultar. Recordemos que cualquier decisión que tomemos nos puede traer algo positivo o algo negativo. Y ahorita, pues con todos estos nuevos cambios que hay en las leyes, todas estas revisiones que está haciendo la autoridad, ahora que hablabas de partes relacionadas, sí debemos de cuidar absolutamente todo y tomar las mejores decisiones, porque a lo mejor no nos van a tocar la puerta hoy, en una semana, en un mes, en un año, pueden venir hasta dentro de 5 años y nos van a preguntar qué fue lo que hicimos, y entonces va a ser algo un poco catastrófico, dependiendo de la revoltura que le hicimos, ¿no, Carlitos? Entonces, la verdad, sí te agradezco mucho esas observaciones que nos hiciste. Es muy importante concientizar a los empresarios de que estamos en una nueva época, una nueva era de crecimiento, de hacer negocios también, que tenemos que ver ya muchísimas cosas, que lejos de ser una carga económica por a lo mejor contratar diversos asesores, o hacer bastante análisis y tardarnos un poquito más en el proyecto que tenemos en mente, va a ser algo que nos va a traer un beneficio, y pues a lo mejor si lo aterrizamos bien, lo planeamos bien, pues va a ser a largo plazo, ¿no, Carlitos? Y evitándonos dolores de cabeza. Sí, definitivamente, y es algo que tenemos que cuidar, porque reitero, o sea, al final del día, hasta que la contabilidad esté bien hecha y que represente el verdadero valor de las acciones, también es importante. Por eso te decía, tiene que participar tu abogado corporativista, tiene que participar tu asesor financiero, tiene que participar tu asesor fiscal, para que obviamente tengamos la visión completa global de lo que vale verdaderamente. Porque pues mucha gente, por ejemplo, echa en saco roto lo que dice la NIF B3 en la determinación de utilidad por acción, la cual después te va a repercutir, por ejemplo, en una operación de este tipo, que es enajenación de acciones. Entonces, todo este tipo de situaciones, precisamente, van a ir aplicándose, y por eso es importante hacer la evaluación. O sea, no es nada más agarrar y decir, voy a vender acciones. Ah, sí, tráete un fedatario. No. Obviamente el fedatario también va a participar, pero participa en ciertas características. ¿Por qué? Mira, tenemos la mala maña, Eli, de a todo quererle dar fe pública. Obviamente, lo ideal es ponerle la fe pública, ¿sale? Digo lo ideal, o vamos a ver, más que ideal, vamos a decir lo deseable, ¿sale? Lo deseable sería darle fe pública. Sin embargo, como lo mencioné hace rato, para transmitir una acción desde el punto de vista legal de la Ley General de Sociedades Mercantiles, repito el artículo que mencioné hace rato, que es el artículo 131, dice bien claro que las acciones se transmiten a través del endoso. Entonces, si yo tengo 10 acciones y te voy a vender a ti, Eli, de esas 10 te voy a vender 5, entonces simplemente agarro los títulos de acción, supongamos que esta hoja es un título de acción, al reverso, le apunto aquí, cedo los derechos del presente título de acción a Elizabeth Leira. Ponemos la fecha, firma, y ahora ya es tuyo. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer con eso, Eli? Porque mucha gente no sabe esto. Realmente, ¿qué es lo que legitima desde el punto de vista legal un capital? No es el acta de asamblea que solemos hacer en donde se da el cambio de acciones que llevamos a protocolizar con notario. Ese no es. Desde el punto de vista legal, lo que legitima un capital es literalmente la petición que tienes que hacer tú ahora ya como nuevo accionista al administrador o administradores de la sociedad de que hagan tu inscripción en el libro de registro de acciones. Recordemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona, dentro de lo que son sus artículos 173 y 128, que las empresas y en general las sociedades debemos de llevar un libro de registro de acciones. En este libro de registro de acciones, que está en la custodia de los administradores de la sociedad, ¿qué se anota? Se anotan, Eli, los datos generales del accionista, como es nombre, nacionalidad, domicilio y el número de acciones y serie de capital que representan estas acciones que está comprando. Obviamente, la indicación de cómo fue que estas acciones fueron suscritas, si es que fueron nuevas, o cómo fue que fueron enajenadas, si es que se trató de una compra-venta, y todo esto
obviamente se pone también ahí las transmisiones. Es decir, eran de Carlos, ahora son de Elizabeth. Entonces, aquí precisamente, este libro es el que legitima, es el que desde el punto de vista legal da todo el valor precisamente de lo que nosotros vamos a tener que ir teniendo. Entonces, con eso, ya está inscrito cuando se llame a una siguiente asamblea, ya sea ordinaria o ya sea extraordinaria, entonces ahora ya pueden asistir Carlos y Elizabeth. ¿Por qué? Porque cuando Carlos llegue, bueno, a Carlos ya lo conocen, él era accionista de mejor de origen, pero Elizabeth no la conocen. Entonces Elizabeth va a llegar, ya vine a la asamblea y van a decir, bueno, ¿y tú quién eres, no? Mira, aquí está mi título de acción, y mira, aquí está que Carlos me la vendió, y entonces no te pueden negar el acceso. Tienes que entrar, y entonces en ese momento el escrutador, cuando haga pase de lista, pues ya tendrá que anotarte como uno de los nuevos accionistas. Claro que algunas veces, o en muchos casos, eso se pasa por alto, ¿no? Como que lo dejan para cuando se llega a necesitar por el requerimiento de alguna autoridad. Sí, normalmente, digo, son de las cosas que muchos de nosotros tenemos y vemos en el aspecto de que pues, literalmente no le hacen caso a ese tipo de libros, pero son hoy tan importantes que recordemos, o sea, siempre han sido importantes, pero hoy tanto fiscalmente como mercantilmente tenemos dos fundamentos que nos lo exigen. La Ley General de Sociedades Mercantiles, como ya lo mencioné, es 73-128, y por otro lado, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 28, también nos solicita esta información. Entonces, no cumplirla, no importa de qué tamaño seas de empresa, si eres una microempresa o eres una gran empresa, no tenerlo, te puede llevar a sanciones por parte de las autoridades fiscales y en algunos casos hasta por el tema de la Secretaría de Economía, que es quien vela por todo esto. Claro, y ahorita en esta nueva cultura de cumplimiento que compartimos con la autoridad hacendaria, ¿en qué revisiones nos pudieran solicitar esta información, Carlos? Bueno, aquí hay dos tipos de revisiones. La primera, desde el punto de vista fiscal, cuando la autoridad fiscal ejerza sus facultades del artículo 42, fracción quinta, y lleve a cabo la revisión de la contabilidad, se entiende que estos libros, por ejemplo, en caso particular este libro de registro de accionistas, forma parte de la contabilidad. Entonces, ahí me lo pueden exigir y si no lo tengo me pueden sancionar. Amén de que recordemos que en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en lo que es el inciso B, fracción segunda y fracción cuarta de este mismo artículo, menciona que las personas morales estamos obligados a presentar un aviso de modificación a nuestra estructura societaria. Es decir, si es el cambio de un accionista, yo dentro del plazo máximo de 30 días a que haya hecho este cambio de accionista, tengo que dar el aviso. Entonces, ¿esto qué implica? Eso implica que si, regresando al ejemplo que poníamos, si yo, Carlos, le vendí acciones a Elizabeth, Elizabeth lo que tiene que hacer es no tardarse más de un mes en ir a pedirle al administrador que lo inscriba en el libro de registro de acciones para que éste asimismo parta de la base de la fecha en la que diga tu endoso para presentarle al SAT el aviso de modificación en la estructura societaria. Claro, y que como buenos mexicanos siempre se nos da el tiempo. ¿Qué pasaría, Carlos? Bueno, recuerda que siempre vamos a tener en este sentido, por lo menos para fines fiscales, lo que marca el artículo 73 del código, que es algo que le conocemos como el cumplimiento voluntario espontáneo, en donde dice que no vamos a ser sujetos de sanciones cuando hemos incumplido alguna obligación, pero esta se cumpla de manera espontánea y obviamente entendiendo que es espontáneo cuando no media ningún tipo de requerimiento de autoridad o revisión por parte de la autoridad. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos pueden permitir precisamente tener para estos fines esta situación. Claro.
Oye, Carlos, ¿y qué pueden hacer los accionistas que quieren bajar la carga impositiva en la venta de acciones? Bueno, mira, a ver, de entrada, ¿qué es lo que pasa? A ver, desde el punto de vista fiscal, la ley del impuesto sobre la renta reconoce, en el caso de personas morales, en el artículo 16, y en el caso de personas físicas, en varios artículos, por mencionarte algunos, puede ser lo que es el artículo 102, el artículo 124, 126, 140, por mencionarte algunos, menciona precisamente que se considera como un ingreso acumulable la ganancia por enajenación. Como ya comentábamos previamente, las acciones son consideradas bienes y entonces el día que tú lo vendes, precisamente pagan su impuesto como enajenación de un bien. Tenemos aquí nosotros un articulito que nos dice lo siguiente, dice, a ver, cuando tú enajenas un bien, que de hecho lo vamos a encontrar dentro del capítulo 4 del título 4, dice, cuando tú enajenas un bien, vas a hacer como pago provisional el pago del 20%, el cual será cubierto mediante retención que te deberá hacer el adquirente de las acciones. Es decir, en el ejemplo que estamos poniendo entre tú y yo, Eli, si por las 5 acciones que yo te vendí, tú me vas a pagar a mí 100,000 pesos, tú tendrías que decir, a ver, Carlos, te voy a dar 100,000 por tus acciones, menos el 20% por concepto de ISR, pago provisional, entonces nada más te pago 80. Y me tendrás que entregar mi comprobante de la retención. Y a su vez tú tendrás que enterar de esos 20,000 pesos al Servicio de Administración Tributaria a través de una declaración a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se haya llevado la enajenación. Sin embargo, hablar de este contexto cuando tenemos aquí esta situación de que se pague, pues puede ser mucho. O sea, imagínate, por una operación de 100,000 pesos, pagar un pago provisional de 20,000 pesos. Ahora pónganle los ceros que quieran, imagínense 1,000,000, 10 millones, imagínense por 10 millones pagar 2 millones de ISR. Es una locura, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Partiendo de la base de que si es una enajenación tradicional, es decir, que realmente si estamos vendiendo nuestras acciones, Claro, tenemos, no. tenemos una opción que está marcada a través de lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, el artículo 215 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos permite y nos da la opción de hacer un dictamen por enajenación de acciones. Este dictamen, Eli, tiene que ser elaborado por un contador público inscrito ante la AGAF para rendir la determinación de lo que es la ganancia por enajenación de acciones. La determinación de esta ganancia por enajenación, Eli, se hace de acuerdo con lo que nos marca el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta y que nos dice que nosotros para determinar cuánto es lo que el impuesto sobre la renta, que en su caso se pagaría por enajenar una acción, debemos de partir de decir ingreso obtenido por las acciones menos algo que se le llama el costo promedio por acción. Y cuando el precio o ingreso obtenido resulta ser mayor que el costo promedio por acción, el excedente se llama ganancia por enajenación de acciones. Esa ganancia por enajenación de acciones, se somete a la tarifa del impuesto sobre la renta y se determina el impuesto que en su caso tenga que pagar. Entonces, de esta manera normalmente suele ser más bajo el impuesto sobre la renta que pagas al hacer dictamen que el impuesto sobre la renta que pagas vía retención de pago provisional. Claro, ya es totalmente diferente, ¿no? Por eso luego los empresarios dicen, es más contraproducente ser empresario porque pagas impuestos hasta por reírte, ¿no? Y en estos casos sí, la verdad es que es uno de los beneficios de los que platicábamos en un principio, el analizar bien el trasfondo de todo esto, qué es lo que se puede y lo que no puede hacer. Y esta opción que dices, Carlos, la verdad es que es muy, muy buena. ¿Y qué plazo se tiene para presentar este dictamen? Muy bien. A ver, debemos de partir de la base de que si un contribuyente opta por hacer el dictamen de enajenación, porque reitero, y déjame hacer énfasis, opta, es decir, es una opción. No existe Claro,
opción de dictaminar es una opción, ¿sale? Aunque por ahí vamos a ver que en casos de reestructuración corporativa de grupos de empresas, el SAT en algunos casos sí obliga a que se dictamine, ¿sale? Pero normalmente suele ser una opción. Entonces, ¿En qué casos se obliga? cuando es reestructura corporativa, normalmente cuando en la reestructura corporativa se hace una solicitud al SAT de poder vender las acciones a costo fiscal, es decir, no determinar ganancias. Perfecto. Para que el SAT esté obviamente seguro que estás verdaderamente vendiendo de esa manera y que obviamente realmente es una reestructuración y que no se trata de una simulación, te pide que como parte de los requisitos para poderte autorizar, la enajenación por reestructuración se dictamine, que es ahí esta obligación. Esto lo marca el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ese es el caso donde es obligatorio, ¿sale? En todos los demás casos es opcional. Entonces, ¿qué plazo tenemos? De cuando se haya hecho la compra-venta, nosotros tenemos como plazo al día 10 del mes inmediato posterior para poder presentar el aviso. Es decir, por ejemplo, si tú y yo firmamos el día de hoy, 5 de julio, el endoso de enajenación, entonces Carlos tiene hasta el día 10 de agosto para poder presentar el aviso de dictamen por esa enajenación. En este caso, obviamente, el aviso de dictamen debe estar suscrito por un contador público registrado ante la AGAF. Por ejemplo, yo estoy registrado ante AGAF y por el propio contribuyente que está haciendo la enajenación. Entonces, partiendo de esta base, se tiene esta situación. De ahí, obviamente, vas a hacer el dictamen y el dictamen se presenta dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se debió de haber presentado la declaración del pago provisional de impuesto por enajenación. Es decir, si yo hice la venta el día 5 de julio, yo tengo para pagar mi impuesto al día 17 del mes inmediato posterior, es decir, tendría el 17 de agosto. Y de ahí el dictaminador tiene 30 días para poder presentar el dictamen. Entonces, técnicamente el dictamen se podría presentar el día aproximadamente por ahí de lo que sería el 17 de septiembre. En este ejemplo, ¿no? Claro. Y aquí una duda que me surge en el tema del valor de las acciones. ¿Pudieran analizarse también el valor de las acciones a futuro? Sí, claro. Proyecto que pudiera tener la empresa, a lo mejor de alguna promesa de venta con clientes. De hecho, mira, para fines fiscales, como tal, se evalúa lo que se tiene al momento y se hace la evaluación por todas las acciones, independientemente de que no se vayan a vender todas. Es decir, a lo mejor nada más se venden 50 acciones de 200, pero se tiene que hacer la evaluación de todas las acciones. Ahora, pero ¿qué pasa con el aspecto de que, por ejemplo, yo estoy firmando ahorita un contrato importante que se va a devengar en un plazo de 5 años y eso me va a generar ganancias importantes? Claro. Si yo quiero vender ahorita la acción, desde el punto de vista fiscal, eso no te modifica el valor. Pero aquí habría que analizar porque desde el punto de vista financiero pudiera que si hubiera un tema ahí que nos pudiera apoyar. ¿Por qué razón? Recordemos que el postulado básico de devengación nos dice que en el momento que tú conoces una operación es cuando se registra, independientemente del momento en el que ésta se devengue. Es decir, si yo ya firmé el contrato hoy, ya tenemos una certeza de una obligación de yo prestar un servicio y del cliente de pagarme. Entonces tenemos que hacer reconocimientos en cuenta de balance. Y ya después vamos a ir aplicando lo que marcan la NIF de 1 y la NIF de 2, estableciendo obviamente los respectivos tratamientos. Entonces, para estos fines, ya a la hora de una negociación desde el punto de vista financiero, Eli, ahí sí puedes decir, sabes que, mira, a ver, mi acción, de acuerdo con los números financieros, vale tanto. Sin embargo, pues mira, se firmó este contrato importante en el cual nos va a traer estas utilidades, por lo tanto, mi utilidad vale tanto, o mi acción vale tanto más.
Y Claro. obviamente, si se acepta el valor, pues bueno, se lleva a cabo la compra-venta. Que eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que es importante analizarlo con los diversos especialistas para tener algo más productivo, ¿no? O sea, ver el todo, porque hay a lo mejor algunas situaciones que pudieran a lo mejor ser llamativas, no sé, el precio que nos pudieran dar el monto de alguna acción y que pudiera resultar a lo mejor contraproducente. ¿En qué caso se pudiera dar esto? Bueno, lo que pasa es que sí hay varios aspectos, Eli, en los que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque mira, de entrada tenemos que entender que todas las acciones se asigna un valor nominal, ¿sabe? El valor nominal es el que nosotros ponemos en nuestra escritura constitutiva. Sin embargo, cualquier socio tiene el derecho, o bueno, mejor dicho, cualquier empresa tiene el derecho de poder llevar a cabo como tal el asignarle un valor distinto. Ese valor distinto que tú le das se llama normalmente prima en venta de acciones. La prima en venta de acciones, entre comillas, no forma parte del valor de la acción. Entonces, el día que yo vendo la acción, la debo de evaluar financieramente, pero sin tomar en cuenta la prima en venta de acciones. ¿Sale? Es decir, la prima en venta de acciones es un sobreprecio que los demás accionistas ponen, porque quizá la empresa ya tiene un prestigio de que es ganadora, de que es una buena empresa, de que es sólida, y pues obviamente tú le quieres entrar al negocio, pues sí, le vas a entrar, pero págale por adela una cantidad. Y si tú te llegas a retirar, dependiendo del acuerdo que hayas llegado, normalmente, y los que yo he visto en la práctica, y es que la prima en venta de acciones no se devuelve. Normalmente la prima en venta de acciones se queda en la empresa y se suele repartir entre los demás socios. Y ese monto te lo da, no sé, algún valuador o lo Eh, estás así los socios. Hay varias formas de determinar la prima en venta de acciones. O sea, puedes hacer un avalúo financiero donde un especialista en materia te determine cuánto vale cada acción en este momento y tú dices, sabes que mira, a ver, originalmente valían 100 pesos, pero ahorita por todo lo que la empresa ya ha trabajado, los resultados que ha obtenido, esa acción ahorita vale 140 pesos. Entonces yo a ti, yo Carlos, te la vendo a ti, Eli, en 140. Entonces, ¿qué está pasando? Tú estás pagando 140 pesos por la acción, pero el valor nominal que ampara el certificado es de 100. Entonces se entiende que los 40 pesos que tú estás pagando fue una prima en venta de acción. ¿Sale? Ahora, esto cuando tú la compras directamente a la sociedad. Ahora, pero si yo, Carlos, te vendo a ti, Elizabeth, las acciones, te la di en 140, entonces ahí la sociedad ya no tiene nada que ver. Ahí es un acuerdo entre Carlos y Elizabeth. Y Claro, Elizabeth que haya pagado 140 en la empresa, solo tendrá una participación de 100, que es el valor nominal de la misma. claro. Y todo este tema también se analiza y se hace como, eh, se plantea, ¿no? Imagino desde la parte corporativa en la empresa, ¿no? Para después poder llevarlo a cabo. Sí, efectivamente, y obviamente tomar las decisiones adecuadas, porque reitero, eh, lo primero que siempre tiene que hacer cuando se va a tomar la decisión de vender una acción es ver qué dicen los estatutos sociales de la empresa, porque hay empresas que ponen un derecho de tanto. ¿Qué es eso del derecho de tanto, Eli? Si yo, Carlos, quiero vender acción de parte de mis acciones, antes de que yo se las pueda vender a cualquier persona externa a la empresa, el derecho de tanto lo que hace es de que primero tienes que decirle a los mismos accionistas de la empresa, oye, ¿sabes qué? Quiero vender parte de mis acciones. Entonces, se le dice a los accionistas y los demás accionistas dicen, ¿sabes qué? Pues sí quiero o no quiero. Si todos los accionistas dicen estoy fuera, entonces, pues lo que ahí sí ya se la puedes vender a quien tú quieras. Sin ningún problema, se lo puedes vender. Pero precisamente por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta o veamos qué es lo que se quiere y cómo lo tienen los estatutos sociales. Siempre tenemos que partir de esa base, porque reitero, el estatuto social es esa parte en donde nos pueden poner ciertos puntos particulares que se van a dar.
Entonces, si el estatuto social no dice nada, entonces no estamos limitados, lo podemos vender a quien queramos. Pero si el estatuto social dice algo, tenemos entonces que cumplir primero ese algo, como puede ser el derecho de tanto, y entonces después de eso ya podemos partir a lo que es como tal la venta a un externo en el caso de que así vaya a ser. ¿Está bien? Perfecto. Sí es conocer bien las reglas de cómo va a, a llevar a cabo todo este tipo de operaciones la empresa, ¿no? Y bueno, que esto es lo que hablábamos en un principio, igual que se tiene que analizar perfectamente para no comprar riesgos, a lo mejor por ahí, o alguna situación contraproducente, ¿no? Y aquí, para dejarlo así súper claro, este, para el tema de el dictamen, la determinación o evaluación del costo fiscal de las acciones es el que nos va a dar el parteaguas, ¿verdad, Carlos? Sí, de entrada, bien, en la práctica lo conocemos como el costo fiscal de las acciones. Sin embargo, es importante recordar que se llama costo promedio por acción. Es el nombre que la ley le da. Pero en la práctica lo conocemos como costo fiscal de las acciones, que es cuánto vale mi acción. Para esto, ¿cómo determinamos este costo fiscal de las acciones, Eli? Ahí partimos, o este costo promedio de las acciones, partimos primero de determinar algo que se llama el monto original ajustado de la acción, o también conocido como BOA. El MOA o monto original ajustado de las acciones, Eli, es un cálculo que precisamente hacemos, como lo mencionaba ya hace rato, en apego al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde partimos primeramente del valor nominal de las acciones, que es lo que pagué por la adquisición de las mismas, y lo vamos a actualizar por inflación, tomando como base en la parte de abajo el índice nacional de precios al consumidor de la fecha en la que adquirí dichas acciones, y en la parte de arriba vamos a poner el INPC del mes inmediato anterior a aquel en la que voy a hacer la venta. Claro. Una vez que tengo este valor actualizado de las acciones, Eli, voy a comenzar a hacer una formulita que va a partir de sumar y restar ciertos valores. Lo primero que voy a hacer es, voy a sumar una diferencia de cufines. ¿Cómo la voy a determinar esta diferencia de cufín? Yo voy a tomar la cufín que tiene la empresa al momento de la enajenación y le voy a restar la cufín que tenía la empresa al momento de la adquisición. Por ejemplo, Claro. si yo soy uno de los accionistas fundadores y fui de los que empecé con la empresa, pues obviamente la cufín a la fecha de adquisición era 0. Y la cufín a la fecha en que yo me vaya a vender, pues va a tener un valor. Entonces ahí siempre va a haber un valor que le vamos a sumar. ¿Sale? Entonces mi primer subtotal va a salir de sumar el costo comprobado de adquisición de la acción actualizado más la CUFIN, la diferencia de CUFIN cuando esta resulta positiva, y llego a un primer valor o subtotal. Ahora, a ese subtotal, Eli, voy a tener que restarle lo siguiente. Y voy a empezar por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que tenga la empresa al momento de la enajenación. Para esto es muy importante tomar en cuenta, reitero, y sobresaltar que son pérdidas pendientes de amortizar. Es decir, a lo mejor sí hubo pérdidas durante todo este plazo que yo he sido socio, pero ya se amortizaron. Entonces, no tendría yo nada que poder restar. ¿Sale? Después, voy a restar los reembolsos de capital recibidos, si es que los hubo. ¿Sale? Normalmente no suele haberlos, pero si los hubo, tenemos que restarlos. Y voy a restar también lo que sería las cufines negativas obtenidas. ¿Qué es eso de las cufines negativas? El concepto cufín negativa, Eli, en la práctica es donde lo conocemos. Realmente, lo que le llama la ley en el artículo 77, a esto es como tal, le llama diferencia de o exceso de gastos sobre el resultado fiscal. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos CUFIN negativa, también se resta de este primer subtotal. Y con esto, entonces, al decir,
Subtotal 1 menos pérdidas pendientes de amortizar menos reembolsos de capital pagados menos CUFIN negativa, vamos a llegar a un nuevo subtotal. ¿Sale? Y este nuevo subtotal le vamos a adicionar las pérdidas fiscales anteriores a la fecha de adquisición de las acciones que ya hayan sido amortizadas contra resultados fiscales. Esto en el caso de que las haya. Y entonces de todo este menjurje, el resultado se llama monto ajustado de las acciones. Ese monto ajustado de las acciones se va a dividir entre el número total de acciones en circulación y el resultado se va a multiplicar por el número de acciones que estoy enajenando. Y eso es igual a el costo promedio. ¿Sale? Y ese es el que vamos a comparar contra el precio de venta. Perfecto, entonces sí sale benéfico de cierta forma pegarnos o optar por el tema del dictamen empresarial. Sí, claro, de hecho, mira, yo te puedo decir que de todos los dictámenes de enajenación de acciones que he hecho, realmente en todos, solo salvo uno por ahí que hubo una excepción y eso porque era una empresa muy, muy ganadora, pero casi en todos te sale un impuesto más bajo. De hecho, inclusive, como lo platicamos al principio, normalmente no hay que esperarse hasta que ya esté hecha la operación para determinar el valor fiscal. Normalmente lo que tenemos que hacer es, a la hora de estar planeando esta situación que vamos a tener, pues, ¿qué es lo que se hace? Desde el momento mismo en que lo estamos planteando, también tenemos que estar ya determinando el valor de las acciones. ¿Vale? Es decir, ya tenemos que estar determinando el valor fiscal de las acciones. Entonces, aquí es donde precisamente vamos a tener para esta situación lo que va a estar ahí, porque ya vas a saber cuánto vale fiscalmente. De hecho, mucha gente normalmente parte de esto, decía, a ver, ¿cuánto vale fiscalmente la acción? No, pues la acción vale tanto. Y de ahí empiezan a hacer planeaciones alrededor de esto, de cómo le van a pagar el valor total de la acción para los fines de poder llevar en esta situación lo que nosotros vamos a tener. Entonces, de ahí precisamente es donde partimos para poder llevar en este contexto este tipo de operaciones. Entonces, puedes programar la utilidad que tú quieres tener. Obviamente, siempre y cuando te dé para verdaderamente pagar el impuesto que tú quieres. Y precisamente son de estos puntos que nosotros vamos a ir aplicando, teniendo dentro de este contexto todo lo que va a estar en la aplicación de esta planeación, tanto financiera como legal, como fiscal a la hora de hacer la enajenación de tus acciones. Claro, yo siempre he dicho, todo lo tenemos que planear, planeamos desde que nos despertamos, planeamos nuestra semana siguiente, nuestro mes siguiente, nuestro año, y pues todos estos temas que tienen un efecto trascendente para las diversas autoridades en la economía, en el tema financiero, como empresario, pues todo se tiene que planear de manera correcta, analizar todo perfectamente, Carlitos. Muy bien, muy buenos comentarios que nos das, Carlitos, muchas gracias. Quiero comentarte, Carlitos, que tenemos buena audiencia en Facebook, nos está escuchando Sergio Tablas, muchas gracias. Contador Jesús Herrera Riola, muchísimas gracias también por escucharnos, por acompañarnos. En Zoom también tenemos, Carlitos, el contador Miguel Ángel Luna nos pregunta si tenemos algún material de apoyo. Claro que sí, contador, no sé si pudiera mandarnos un correo electrónico por este medio y nosotros le hacemos llegar algún material que le pueda ser útil para este tema. Irma, Carlitos, nos hace una pregunta. Cuando fallece un socio, tenía un 5%, la esposa queda como albacea definitivo y apenas pasó a notaría para la aplicación de bienes. ¿Qué plazo tiene para realizar esa aplicación de esas acciones? Es de una persona moral que sea de CB. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno,
Aquí cuando uno de los accionistas fallece, tenemos como tal la situación de lo siguiente, ¿no? A ver, recordemos que dependiendo del tipo de sucesión, pues va a ser el momento en que se designa el albacea. Para esto recordemos que como tal tenemos varios tipos de albacea, que en este caso puede ser que yo sea designado albacea testamentario, ya sea que sea designado albacea legítimo, o ya sea que sea designado como albacea dativo, cualquiera de los tres. En este caso, obviamente, cuando eres albacea, obviamente testamentario, se entiende que tú vas a quedar en representación legal de todo lo que por hecho y por derecho le correspondría al de cuyos. Entonces, tu función como albacea es solamente administrar todos los bienes que le correspondían al de cuyos hasta en tanto se haga la transmisión a sus legítimos herederos. Es decir, técnicamente todavía no ha cambiado el accionista. Aunque ya se murió, todavía no ha cambiado el accionista porque no hemos llegado a esa etapa de la transmisión de dominio. Recordemos que una sucesión normalmente tiene 4 etapas. Primero, la lectura del testamento y designación de la albacea. Segundo, el llevar a cabo el inventario de los bienes y su evaluación. Tercero, el periodo de administración de los bienes y proyecto de reparto. Y cuarto, la transmisión de dominio, que es lo que se le conoce como la liquidación de la sucesión. Entonces, el cambio corporativo realmente de accionista se da hasta que pasa este último proceso, que es precisamente la transmisión de dominio y liquidación de la sucesión. Ahí es cuando verdaderamente ya se da la transmisión de dominio y es cuando el nuevo accionista que va a ser el heredero ya tiene que acudir con los administradores a pedir que se le inscriba dentro del registro de accionistas. De hecho, esta es una forma de transmitir que rompe la regla que platicábamos del artículo 131. ¿Por qué? Porque pues obviamente tu título de acción no va a estar endosado, porque pues el de Cuyos no le dio tiempo de endosarlo. De hecho, yo imagino que el de Cuyos ni siquiera sabía que se iba a morir, ¿sale? Entonces, en este caso, pues obviamente, como no le da tiempo de endosarlo, ahí precisamente es una providencia de juez, que es esta transmisión, ya sea a través de un tribunal o a través del notario, en donde dice este documento público que ahora tú ya eres el nuevo dueño de la acción y con eso proceden a hacer tu inscripción en el libro de registro de accionistas. Y eso es lo que pasa en este sentido. Entonces, ¿qué pasa en este caso para nuestra amiga Irma? Tenemos nada más que esperar a que lleguemos a esta etapa, Irma, y una vez que lleguemos a esta etapa, entonces empieza a correr ese plazo que decíamos que tiene la sociedad para dar el aviso de cambio de estructura societaria. Pero hasta que llegue el momento en el que el notario, si es que está haciendo una sucesión testamentaria, ya haga la liquidación de la sucesión, o si está haciendo una sucesión legítima, en que el tribunal ya dé también la transmisión de dominio y dé la sentencia de liquidación de la sucesión. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Carlitos. Esperamos que haya quedado resuelta su duda de Irma. Y también te manda muchas felicidades y un saludo, Rubén Torres. Muchas felicidades, Eric, por tu programa y a Carlitos por la plática. Muchas No, gracias por acompañarnos. Él es fanático tuyo, Carlitos. no, al contrario, muchas gracias a Rubén, que tenemos por ahí el gusto de coincidir en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Sí, un gran amigo, gran profesional también. Muchas Sí. gracias. Ya nos mandó su correo el contador Miguel Ángel Luna. Y bueno, también a los demás amigos, colegas que quieran recibir un material de apoyo referente a este tema, los invitamos a que envíen su dirección de correo electrónico para que les hagamos el envío de material útil para poder seguir analizando estos temas tan importantes que ya pues la autoridad ya está revisando por diversas situaciones. También, bueno, Irma nos dice hasta que se nombre al nuevo accionista se tienen 30 días, ¿es así? Es correcto, Irma, hasta que se nombra el nuevo accionista, tiene 30 días la sociedad para dar el aviso al SAT de cambio en la estructura societaria.
Claro, muchas gracias, Carlitos. Y bueno, mira, ya ves que se nos va el tiempo súper rapidísimo, Carlitos. Este, ¿algún comentario que nos quieras hacer final, algo? Ay, Irma dice que muchas gracias. Bueno, aquí es muy importante nada más tomar en cuenta que en el caso de que se trate de una enajenación de acciones en Bolsa Mexicana de Valores o en una bolsa de valores reconocida, este tiene un tratamiento diferente. También se hace una determinación de una ganancia, pero lo hace un organismo interno de la Bolsa Mexicana de Valores que se llama Indeval. El Indeval es el que determina cuánto es lo que se tiene que de ganancia y cuánto es el impuesto que en su caso se cobra. Eso en el caso de que sea una enajenación por Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, también tenemos otro tratamiento muy particular de esto, Eli, en el capítulo 5 del título de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son los ingresos de extranjeros con fuente de riqueza ubicada en México. Es decir, si yo tengo un socio o accionista que es extranjero y va a vender sus acciones a quien sea, ya sea un nacional o a otro extranjero, para que no le hagan la retención del impuesto que marca la ley en lo que es su artículo 173, como tal, que es del 25%, porque es un poquito más alta, lo que tiene que hacer es, a través de su representante legal en México, porque ese es un tema importante, ellos tienen que designar a un representante legal en México, tiene que pedir que se haga un dictamen de enajenación, en los mismos términos que platicamos hace rato, es decir, el representante legal en México del extranjero contrata un CPI y ese CPI le hace todo el dictamen y con base en ese dictamen se determina cuánto es el impuesto que se tiene que pagar en los mismos términos y condiciones que platicábamos, es decir, de lo que le dé lo sometes a la tabla y en su caso directamente el representante legal paga el impuesto. Entonces, estos son otros dos tipos de enajenaciones que vamos a encontrar de acciones y que van a tener todo este tratamiento. Y para cerrar, recordemos que también hay otro cálculo también distinto de enajenación, y este se da cuando en las empresas a los trabajadores les ofrecen como paquete, como prestación, un paquete accionario en el que ellos les permiten comprar acciones de la empresa a un valor preferencial y les exigen cierto periodo de tenencia, y después de ese periodo de tenencia, la empresa les recompra dichas acciones, pero ya se las recompra a un valor de mercado. Bueno, este tipo de operación, que es uno de tus trabajadores, para ellos, se calcula bajo la premisa de lo que marca el artículo 94, fracción séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se le da el tratamiento de ingreso asimilado a salarios. Y se paga solamente sobre la pura ganancia que obtiene. Por ejemplo, yo como tu trabajador, Eli, me dejaste comprar 100 acciones a valor de 10 pesos. Entonces te pagué 1,000 pesos por mis 100 acciones. Después de 2 años, cuando ya llega el momento en que ya me voy a jubilar, pues te digo, Eli, ya me voy a jubilar. Ah, muy bien, Carlos, te voy a recomprar tus acciones. Tienes 100, ahorita el valor de mercado de la acción está a 1,150. Entonces decimos 100 por 1,150. Ah, pues ¿sabes qué, Carlos? Por tus acciones te voy a pagar 115,000 pesos. Entonces se hace el procedimiento donde dice, a ver, 115,000 al que le resto los 1,000 pesos que yo pagué por las acciones actualizados por inflación, supongamos hipotéticamente que nos diera un valor de 1,800, entonces decimos 115,000 menos 1,800, me queda una ganancia acumulable de 113,200. Esos 113,200 se da el tratamiento de ingresos similar a salarios y se retiene impuesto sobre la renta en los términos del capítulo primero del título cuarto de la ley del ISR. Perfecto. Sí, claro que sí, hay empresas que manejan ese tipo de temas, ¿verdad? Y es importante conocerlo. Hay a lo mejor algunos amigos que nos están acompañando que no conocen bien de esto, pero ahora que ya lo comentas, pues ya sabemos bien cómo se lleva a cabo esto, Carlos.
Sí, sí, pues de hecho hay varias formas de hacer este tipo de enajenaciones. Por ejemplo, también hay otro cálculo por ahí, por ejemplo, cuando yo compro acciones, pero me quedo con ellas menos de 2 años, el artículo 22 menciona también un cálculo distinto para determinar la ganancia. Entonces, hasta eso tenemos que ver cuánto tiempo he sido poseedor de la acción. Obviamente, si la empresa, las acciones de la empresa cotizan o no en bolsa, si las acciones que compré fue como prestación por fines de retiro, si las acciones que compré como tal tuvieron alguna prima en venta de acción. Entonces hay muchas aristas, muchos detalles que tenemos que cuidar para poder llegar a un buen puerto con todo lo que es una operación de enajenación de acciones. Claro, sí, y siempre, como siempre lo hemos manejado y a lo mejor es muy reiterativo, Carlos, pero sí tenemos que analizar el todo para poder cumplir a lo mayor posible de la mejor manera, porque pues para la autoridad creo que nunca vamos a tener un 10, ¿verdad? Entonces vamos a aproximarnos lo más que se pueda a ese 10, ahí, por ahí tiene un 8, un 9, y poder eliminar algún riesgo de alguna observación de la autoridad ante una revisión, porque están un poquito pesados, ¿verdad? Sí, claro, y más que nada porque aquí recordemos que inclusive en algunos casos como se emite el CFDI de información y pagos y retenciones, pues ahí empiezan a decir, bueno, a ver, ¿y este CFDI de dónde salió? Ven y dime, etcétera. Entonces sí, tratar de tener esto lo mejor ordenado con los elementos suficientes. ¿Qué recomiendo yo? Si se trata de una enajenación como tal, tener contrato de compra-venta, al final del día es un bien. Obviamente, tener la evidencia de que solicitamos la inscripción en el libro de registro de accionistas y darle fe pública a ese contrato de compra-venta para los fines de que se reconozca, ya que normalmente la autoridad nos suele exigir que tenga ese contrato con fe pública y la presentación de la declaración. Sí, claro, que un segundo, por favor. Ahora, sí son varias situaciones muy particulares que tenemos que cuidar y que tenemos que ver en todo este punto, porque todo eso cuando dictaminamos normalmente se pone en el cuadernillo. Ya tiene algún tiempo que el SAT ha estado intentando llevar a cabo como tal que el dictamen de enajenación se presente a través del CIPRED. Aunque tú leas las reglas misceláneas del capítulo 2.12 de la resolución y y ponga un procedimiento para presentar el dictamen de enajenación de acciones por CIPRED, el hecho es que al día de hoy todavía no funciona y un dictamen de enajenación de acciones sigue presentándose en papel. Es decir, hacemos todos los cálculos, hacemos los anexos en Excel o en Word como tú quieras, los imprimes, los firmas, se ponen de anexo la declaración, el aviso de dictamen, se pone el formato 40, que es el formato de presentación de dictamen de enajenación de acciones, y se pone la declaración con lo que en su caso se haya pagado de impuesto, y se va y se presenta directamente ante lo que es el departamento de auditoría de la administración local que le corresponde al contribuyente. Entonces, de esa manera es como tendríamos todo este proceso. Perfecto. Pues mira, el contador Miguel Ángel Luna nos comenta excelente exposición, Carlos, y yo te quisiera seguir preguntando muchas cosas porque, híjoles, hay tantas dudas referente a este tema, pero no sé si me permitas esta última porque yo sé que tienes mucho trabajo, muchas conferencias, y la verdad es que es un honor para nosotros en Cajicón, en Contexto Empresarial, que nos hayas eh, permitido dar este tema aquí en el programa, Carlitos. No sé si sea mucho encaje, que sea una última pregunta. Sí, claro, adelante, adelante. Gracias. ¿Y cómo se da la enajenación de acciones para una holding? Ok, lo que pasa es que aquí precisamente es donde viene esta situación. Recordemos que la holding, como su nombre lo dice, es una tenedora de acciones, ¿vale? Entonces, si yo voy a enajenar una acción para que esa acción ya se vaya a la holding, ahí es donde hablábamos de la famosa reestructura corporativa.
Es lo que, de hecho, ya lo habíamos comentado hace rato. Es decir, Sí. se hace el cálculo como lo marca el artículo 24, pidiendo todo, cumpliendo con todos los requisitos que nos marca este artículo, y se hace la venta a un costo fiscal. Obviamente ahí estamos sujetos, Eli, a una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda. Es decir, presentamos la solicitud y el SAT nos tiene que decir si lo acepta o no lo acepta. Por ejemplo, antes siempre lo aceptaba, pero ha habido casos en los que no los acepta. Por ejemplo, el caso más reciente es el caso de Citibanamex. ¿Qué fue lo que pasó? Recordarán que Citibanamex se quería enajenar a, a un mexicano, etcétera, pero resulta que empezaron los dimes y diretes de si te lo vendo, no te lo vendo, no quiero pagar impuestos, si quiero pagar impuestos, entonces no estaban. Y resulta que hicieron el procedimiento de decir, oye, mira, pues déjame vender a valor fiscal. Y el SAT le dijo, no, no te dejo vender a valor fiscal. Entonces, como la petición le hicieron antes de hacer realmente la operación, pues dijeron, pues ¿sabes qué? Pues entonces no vendo. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo Citibanamex? Dijo, está bien, no te preocupes, como soy un banco, me voy a cotizar a la bolsa y voy a vender mis acciones por la bolsa. Entonces, van a terminar pagando un impuesto del 10%, dándose un 10% del valor total. Y ya cuando hablamos de esas cantidades de dinero, un 10% es mucho dinero. Y eso es lo que hicieron. También el cómo, ¿no? Sí, sí. Y es donde viene, o sea, y precisamente por eso, la holding realmente, normalmente es lo que pedimos, venderlo a valor fiscal, y tendríamos que llevar a cabo todo este proceso del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Venta. Perfecto. Muy bien, Carlitos, muchísimas gracias. Bueno, te digo que el tiempo se nos va bien rápido y yo espero que así como nos cumpliste otro programa más, después nos regales otro más y más conocimientos tuyos y el expertise que tienes en tu vida profesional al día a día, que la verdad te agradecemos todo lo que nos compartes eh, y siempre sabemos que lo haces de corazón porque se ve en tu expresión y todo lo que nos compartes que es muy productivo, que no te quedas con nada. Muchísimas gracias, Carlitos, y ya nos dejaron aquí más correos y yo ahorita los voy a copiar para mandarles la, la, la literatura que les ayude para seguir estudiando más este tema. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a despedir, Carlitos. Muchísimas gracias por todos tus comentarios y estás comprometido para otro programa más. Con todo gusto, Eli, ya sabes que, como dicen por ahí, tú dime rana y yo brinco. Ah, muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Y bueno, quiero agradecer también a todos los que nos acompañaron vía Zoom y vía Facebook a su programa de contexto empresarial de Cafecón. Les deseamos que tengan una excelente segunda mitad de semana y que nos sigan acompañando en los siguientes programas de contexto empresarial. Muchísimas gracias, Carlitos. Te mando un abrazo virtual enorme y que tengas muy bonita tarde. Muchas gracias.